Nuevamente, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en el segundo libro de Timoteo. Y vamos a leer los versículos, el capítulo 4, los versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Vamos a dar tiempo a nuestro pastor que trae el mensaje de esta mañana. Muy buenas tardes, estimados hermanos, a cada uno de los que tienen a bien, ¿verdad?, seguir esta transmisión y sobre todas las cosas, el entendido de que estamos aquí, ¿verdad?, para ser instruidos en la palabra de nuestro Dios y acorde a ella, pues llevar una vida que a Dios le agrade. Y por ello estamos considerando durante las predicaciones de este mes el tema general, ¿verdad?, viviendo en la palabra. Es nuestro deseo que podamos, ¿verdad?, basificar toda confianza, toda fe, toda esperanza en lo que Dios nos dice a través de las Santas Escrituras. Así que le invito a que inclinemos nuestros rostros, pidamos la dirección, la iluminación de Dios por obra de su Espíritu Santo. Buen Dios, a ti sea la alabanza, la adoración, la gloria y la honra, porque a través de tu palabra hablas a nuestras vidas. Permite que todo lo que podamos, lo que seremos expuestos, Señor, a lo que tu palabra expresa, podamos ser transformados y renovados por el poder de la misma. Habla nuestras vidas y sé tú, Señor, el que nos dé entendimiento en cuanto a tu santa voluntad. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, lo recibimos, lo agradecemos. Amén. Bien, por lo tanto estamos teniendo como tema base, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios en este marco del mes de agosto, mes de la Biblia. Así que el día de hoy nos ubicamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Expresamente estaremos abordando, ¿verdad?, los versos 1 al 5. Estaremos tomando como este primer momento, proclame la palabra. Y esa será una primera instancia. Y también queremos abordar lo que es proclame la palabra en otro momento. Así que hoy nos vamos a procurar enfocar, ¿verdad?, de los versos 1 al 4, expresamente donde ahí encontramos el texto que prediques la palabra. Y el verso 5 también el texto nos dirá, ¿verdad?, pero tú sé sobrio en todo. Así que le encargo de Timoteo, y una vez más, la persona de Timoteo estará allí de por medio en relación al ministerio que Dios le ha dado. De antemano va a ser instado a que cumple tu ministerio. Bien, estamos entonces a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice, es que a través de las Escrituras podemos hacernos sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Hemos dado por sentado, a la luz de lo que el texto de la Escritura nos ha dicho con antelación en el capítulo número 3, que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios y son el medio por el cual Dios perfecciona a quienes Él llama a través de su misma palabra. Estamos entonces ante un mensaje vital que comunicar. Tengo como punto de referencia en la exposición de este texto, ¿verdad?, la persona de Jonás, el profeta que fue enviado a la ciudad de Nínive.
El relato como tal, ¿verdad? Está ahí en el Antiguo Testamento, en la sección de profetas menores. Ahí está el libro del profeta Jonás. Fue enviado este personaje o este profeta fue enviado a una ciudad, como ya Rey dijo, ¿verdad? Una ciudad llamada Nínive, con la finalidad de predicarles la palabra de Dios para arrepentimiento. Hemos de recordar entonces esta historia en la cual él respondió con una negativa, pues según él tenía las razones suficientes para no ir y llevar a cabo la encomienda divina asignada. ¿Será solo la historia de este profeta llamado Jonás quien fue renuente a obedecer al hecho de obedecer para proclamar el mensaje salvador de Dios a una ciudad a la cual Dios quiso mostrarle misericordia y tener compasión de ellos? ¿Será esta la historia? Entonces necesitamos, ¿verdad? Yo les invito a que puedan una vez más revisar este libro. Son 4 capítulos como tal. Pero de igual manera de allí surge, sería solo el caso de Jonás, quien no quiso de primera instancia, ¿verdad? Porque finalmente sí fue ir a predicar y proclamar este mensaje de salvación, a través del cual surgiría arrepentimiento, y arrepentimiento, ¿verdad?, para perdón de pecados y para vida. O también será la historia de muchos de nosotros. ¿Sí? Será una realidad de vida de muchos de nosotros, aún hasta el día de hoy, de no querer ir a proclamar el mensaje de la palabra del Señor. Adentrémonos entonces a este pasaje de 2 Timoteo 4, versos 1 al 4. Ya no se está haciendo alusión a un Jonás, ahora se está haciendo alusión a un joven llamado Timoteo, a quien se le dice, predica la palabra. Así lo expresa el verso 2, que prediques la palabra. Recordemos que se está haciendo referencia a la palabra de Dios contenida en las Santas Escrituras, como lo podemos leer y lo pudimos escuchar en un sermón anterior, en esta misma segunda carta, en el capítulo 3, versos 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido en las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra escrita, revelada, inspirada por Dios, conocida, como dice el texto, ya sabido, y creída para la salvación para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, la cual debe ser proclamada. Y ha de ser proclamada, ya que a través de la palabra del Señor se da a conocer el mensaje salvador, redentor en Cristo, quien trae libertad, quien trae vida. Esta es palabra de Dios que enseña, que redarguye, que corrige e instruye en justicia, la cual prepara a todo aquel que le lee, que le conoce y que le cree, usando el término, ¿no?, que bebe de sus aguas, de su sabiduría, que le capacita para toda buena obra. Y damos por sentado entonces que Timoteo ha estado siendo moldeado por las Escrituras, considerando a estas alturas, ¿verdad?,
a Timoteo ya como todo un hombre de Dios, con calidad moral y espiritual. Así que el texto nos lleva allí, ¿verdad? Que lo que está recibiendo Timoteo entonces es un encargo. Lo expresa el verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra en sí. Lo encomendado a Timoteo no tiene que ver con que esparza su palabra. Está siendo instado y se le está encomendando a esta tarea que tiene que ver expresamente con el Dios de la palabra, con el Señor Jesucristo. Y en este caso el Señor Jesucristo, ante quien algún día se ha de rendir cuenta de toda tarea asignada, de quien se recibirá también la corona de justicia y se recibirá en base, ¿verdad?, a cada uno de los esfuerzos realizados en pro de la causa del reino de Dios. El Señor dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, su segunda venida, en la parusía, como le llaman algunos, y en su reino. Sí. Recordemos que ya vendrá como juez de vivos y muertos, pero también un juez justo, como es la referencia que es el apóstol Pablo en la confianza y en la esperanza de que él ha estado cumpliendo con la tarea encomendada. Será el verso 8 que lo expresa así. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por lo que la labor de predicación debe tener siempre de contenido la exposición fiel de la palabra de Dios. Debido a esto, ya Pablo le había dicho con anterioridad a Timoteo que debería irse conformando como todo un obrero aprobado, un trabajador de Dios que tiene como encomienda el usar bien la palabra de verdad. Es en el capítulo 2 de esta segunda carta a Timoteo, verso número 15, que le había dicho: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La predicación de la palabra era entonces una tarea que el apóstol Pablo había llevado a lo largo de su ministerio, por lo que hablaba de algo bien conocido para él. La expresión que predica es la palabra. Y bueno, hay justificantes, ¿verdad? Pablo está en vísperas de sufrir la muerte, en el caso, ¿verdad?, por ser un predicador de la palabra de nuestro Dios. Y pues con la muerte de Pablo no necesariamente la palabra de Dios va a cesar. Se levantarán nuevos instrumentos a quienes Dios equipará y que salvará, equipará, capacitará, para que también ellos continúen con esta noble labor, con esta noble tarea. Ahora, esta expresión que la palabra de Dios era una tarea que el apóstol le había llevado a lo largo de su ministerio, da la base, ¿verdad?, para decirnos que Pablo hablaba de algo que él hacía, que él entendía, que él practicaba, era parte del diario vivir a lo largo de un ministerio de predicación. El apóstol Pablo fue conocido como un heraldo de un heraldo de la palabra. 1 Corintios 9:27 así dice, ¿verdad? No sea que después de habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces él tenía todos los cuidados necesarios para poderse mantener en el camino del Señor, pero sobre todas las cosas sin dejar de cumplir la tarea asignada.
pero también consideró la labor de la predicación como una impuesta necesidad. En esa misma carta de 1 Corintios 9:16 dice, porque es mi impuesta necesidad. De antemano, en esta segunda carta a Timoteo, da detalles de sus credenciales ministeriales. Un predicador, un apóstol, un maestro de la palabra. Es el capítulo 1, verso número 11. Después de hablar de la manifestación o la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y dice el término, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Al igual de que era lo que le seguía ocupando. Y debido a esto, hasta encarcelamientos sufría. En el capítulo 4 de esa segunda carta, versos 16 al 17, comparte una de las muchas experiencias que tuvo a causa de la palabra. En mi primera defensa, ninguno estuvo, 4, 16 y 17. Estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Que por mí fuese cumplida la predicación y que por esto los gentiles oyesen, ¿verdad? En todo tiempo pues tenía en claro que él podía estar prisionero, mas la palabra de Dios no. El capítulo 2, verso 9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Así que lo que Pablo está encargándole es que sigas proclamando el mensaje salvador de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El encargo a Timoteo sigue siendo una labor necesaria hasta el día de hoy. Ciertamente es una tarea desafiante. Desafiante porque no solo desafía a quien la oye, ¿sí? Lo desafía porque es la verdad, la palabra de Dios confronta, ¿sí? Pero si se recibe y se acepta, dice la Escritura, ¿verdad? Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles que hacen sabio al sencillo. Pero no solo desafía a quien la oye, sino también desafía a quien la imparte, pues casi siempre haya oposición a estas. Como el 4:15 dice Pablo, guárdate tú también de él. Está hablando de Alejandro el caldelero o el herrero, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras en ese aspecto. Ahora, demandó, la aplicación de la palabra demandó y demanda el todo por el todo. Tal encomienda ha de hacerse en el poder de Dios, en el poder de su gracia, como Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Se debe hacer con el debido respaldo de Dios. Bueno, es lo que podemos leer en los pasajes como es Efesios 6, de 18 al 20, y como podemos leerlo en el libro de Colosenses 4, 2 al 4. Ambos en el contexto de la oración. Expresamente el capítulo 6 de Efesios señala, ¿verdad?, que se ore en todo tiempo, que se ore en el Espíritu Santo, que se ore por Pablo, a fin de que al abrir mi boca, dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En Colosenses 4, 2 al 4 dice, perseverad en la oración, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Y cuál es su petición? Dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo,
por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Buscaba siempre el respaldo de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, en este caso, para realizar la tarea o la encomienda. Tal encomienda entonces, como podemos leerlos tanto en Efesios 6, 18 al 20, como en Colosenses 4, 2 al 4, ha de ser llevada a cabo en el poder de Dios. Siempre hubo oración de por medio. Es así como ha de ser posible realizar la predicación de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. El redarguir, el reprender y el exhortar con toda paciencia y doctrina, como lo expresa el verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios entonces no solo fue necesaria en los tiempos de Pablo y de Timoteo. La palabra de Dios sigue siendo necesaria. Y sigue siendo necesaria porque acorde a lo que este pasaje de la Escritura nos presenta, es la base y contenido de la sana doctrina, pero también es la base y el medio por el cual la falsedad es contrarrestada. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El hecho de que la Escritura es la base y contenido de la sana doctrina y es el medio por el cual podemos contrarrestar la falsedad. Estas razones son más que suficientes para no dejar de proclamar el mensaje salvador de Dios en Cristo Jesús. El no quitar el dedo del renglón, no quitarnos del camino, con el fin, ¿verdad?, de dejar de proclamar y decir lo que Dios quiere que sepamos y que el hombre sepa, conozca. Como bien lo dice una alabanza que lleva como título Tienen que saber. Le escuché de un cantante americano llamado Steve Green. Solo entonces a través de la predicación de la palabra de Dios es como se da ese despertar a la fe, como lo diría el apóstol Pablo en el libro de Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en ese mismo capítulo número 10 surgen algunas preguntas que el apóstol Pablo hace en relación a la predicación de la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios se origina, se da lugar a lo que es la fe en Cristo. Ese despertar a la fe, a la toma de una conciencia de nuestra verdadera condición caída, esa condición caída necesitada de redención, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Sí. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero de igual manera se hace posible la conversión a Dios y a la vida en Él. Las malas actitudes, las mentalidades contrarias a la fe y los enfoques de vida cambian, se direccionan o se redireccionan hacia lo que en el plan original de Dios ha establecido para con la humanidad, que vivan en justicia y santidad de la verdad.
Por eso la Escritura habla de un nuevo hombre. Todas estas realidades de vida apuntadas y señaladas y que son posibles gracias a la palabra y a la exposición de esta, es la encomienda que quien insta a Timoteo a que predique la palabra, era la tarea que él, como ya había mencionado, ¿verdad? Él había llevado y estaba llevando a cabo. ¿Sí? Y por lo cual, ¿verdad? Es la razón por la cual está instando a Timoteo que prediques la palabra. Es el apóstol Pablo, en el libro de Hechos 26, de los versos 12 al 18, donde él claramente compartió lo que fue su testimonio, cómo Dios le alcanzó a él a través de Jesucristo. Y allí, ¿verdad? Lo que acabo de señalar, que el despertar a la fe, al despertar a una conciencia de nuestra condición caída, a una conversión a Dios, al cambio de vida en cuanto a actitudes, mentalidades, enfoques de vida, se hace posible y Dios transforma la vida. Allí está el relato una vez más en el libro de los Hechos 26, 12 al 18, lo que es la conversión de Pablo al Señor, cosa que ya lo he hecho en el capítulo 9 también del libro de los Hechos. Más aquí se precisa en base a la misión que Dios le encargó. Antes que él se le encargue a Timoteo, Jesús, el Señor Jesucristo, se le encargó a él. Así lo relata Hechos 26, 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la misión, ¿verdad? Después de su conversión, de la conversión vino la misión para quien pasaría de ser de Saulo de Tarso, ¿verdad? A ser el Pablo el predicador. De ser Pablo el perseguidor a ser Pablo el predicador como tal. Y bueno, en la primera carta que Pablo también le escribe a Timoteo, en el capítulo número 1 de los versos 12 al 17, también Pablo en ese sentido le da a conocer a Timoteo su conversión, lo que había sido, pero lo que llegó a ser una vez que el Señor llamó a su vida y le transformó por el poder de la palabra. Dice este texto en 1 Timoteo 1, 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es así donde el texto de la palabra de nuestro Dios pues nos presenta esta realidad de vida. La palabra de Dios debe de seguir siendo proclamada, ¿sí? La palabra de Dios debe seguir siendo dándose a conocer. Así que si la palabra de Dios ha de seguir siendo proclamada, entonces hay un tiempo oportuno para hacerlo. Tiempo oportuno. Bueno, el texto de 2 Timoteo capítulo número 3 expresa, ¿verdad?, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero también se usa el tiempo
porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Hay de tiempos a tiempos. Pero aquí el tiempo al cual se está aludiendo es aprovechar el tiempo o redimir el tiempo de manera fructífera, encauzado al extendimiento del reino de Dios. Bueno, es la consideración en cuanto al pensamiento que Pablo tuvo, en cuanto al aprovechamiento del tiempo para la predicación de las buenas nuevas. Y bueno, tanto el libro de Efesios capítulo número 5 expresó lo siguiente: aprovechando el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y en Colosenses 4:5 también expresó así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El tiempo siendo enfocado, siendo encauzado, siendo direccionado hacia verdad, que la palabra de Dios siga siendo proclamada. Hay oportunidades ciertamente que nos llegan, otras necesitamos buscarlas, solicitarlas o bien provocarlas. A Pedro se le abrieron puertas en casa de Cornelio según el libro de Hechos 10. Pedro estaba anuente a escuchar la palabra de Dios, lo cual Pedro hizo muy dedicadamente, ¿verdad? Y sabemos los resultados en Hechos 10, que él y su casa y muchas amistades llegaron al conocimiento de la fe en Cristo Jesús. A Pablo también se le abrieron puertas, pero algunas también se le cerraron. Mas él tuvo siempre un corazón enseñable, moldeable, a ser dirigidos por el Señor en la realización de su plan redentor. En el libro de Hechos 16, de versos 6 al 10, encontramos el relato donde no se le permitió ir a ciertas ciudades, sino expresamente era una ciudad llamada, ahora sí, la visión del varón macedonio se llama ese relato. ¿Y qué tuvo Pablo en mente o entendido? Bueno, cuando vi la visión, dice el verso 16:9, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Sí. Ese corazón enseñable, dirigido por el Señor en la realización de su plan de redentor, le permitió comprender y entender, ¿verdad?, que Dios tiene sus tiempos. Y en este caso, aún el anunciamiento del Evangelio tiene su tiempo. Por eso, a tiempo o fuera de tiempo, uno, con el favor del Señor, debe ser ese instrumento de proclamador de lo que Dios quiere que el hombre conozca en Cristo. Damos por hecho entonces que tanto Pablo como Timoteo habían sido alcanzados, transformados, dirigidos por la palabra de nuestro Dios. La palabra les había dado esa conversión hacia Dios, les había dado una vida que buscaba agradar a Dios, pero también les había dado una esperanza de vida eterna en Dios. Pablo dijo, ¿verdad? Yo he peleado, yo he corrido, yo he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia, la cual me da el Señor, el juez justo. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahora sí que vivía en esperanza. Muchos de nosotros seguramente hemos recibido la palabra de Dios, la cual ha hablado a nuestras vidas, ha hecho de nosotros personas diferentes gracias a la obra redentora y de Dios y del Espíritu Santo. Y si no lo ha hecho, bueno, es necesario que a través de la Escritura usted rinda su corazón al Señor, que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como está escrito, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, de los versos 8 al 10 nos expresa esta realidad, ¿verdad? Bueno, a la luz de lo que Pablo daba por sentado, Timoteo habría de predicar la palabra porque
las conocía desde la niñez, pero también sabía que en ella estaba la vida eterna en Jesucristo. A través de ella fue capacitado, perfeccionado como un hombre de Dios y dispuesto para toda buena obra. A la luz de quienes hemos escuchado la palabra también, con presteza llevemos la palabra de Dios a otros, porque seguramente la necesitan. Pero de igual manera cerciorémonos cada uno en lo personal, que estamos viviendo, ahora sí que estamos viviendo en la palabra, como el tema general lo expresa durante este mes, viviendo en la palabra. Y esto nos indica que estamos viviendo en la palabra, estamos viviendo acorde a la palabra. Hemos dado por sentado que hemos de afirmarnos en la palabra, hemos de persistir en la palabra, hemos de permanecer en la palabra, y hoy hemos de aprender y reiterar una vez más que necesitamos predicar de la palabra porque somos portadores de esta. Como David lo expresó, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hagámoslo acorde a la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo. Hagámoslo con paciencia y doctrina. Ya en el capítulo 2 le había dicho en el verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a él. No esperemos, pues, de igual manera, a la luz de que el texto nos dice, con paciencia y doctrina, no esperemos siempre resultados rápidos. No nos demos por vencidos, debido a que muchos estarán dispuestos a querer escuchar. Y muchos querrán escuchar solo lo que está acorde a sus propias ideas. Sobre todo hemos de cuidar de no sucumbir a la tentación de adaptar el mensaje a lo que la gente quiere oír. Muchas veces lo novedoso o lo especulativo, tal y cual sucedió en la predicación narrada del apóstol Pablo en Atenas, la que era considerada, ¿verdad?, la cuna de la sabiduría o de la filosofía. Puede cotejar usted ese texto, es Hechos 17, verso 16 al 31. Hechos 17, el 6 al 31, donde solamente preciso, ¿verdad?, los versos número 20 y 21. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber de quién. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en oír algo nuevo. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió de en medio de ellos. No siempre será una tarea fácil de realizar. No todos aceptarán con fe y obediencia en arrepentimiento ante el Señor. Mas ahí está la expresión de la palabra del Señor, ¿verdad? Llegarán situaciones de vida o situaciones en la vida donde necesariamente o probablemente se haga necesario el hecho de tener que instruir con mayor cautela, explicar de una manera más clara e intensificar la oración a fin de que sea el Espíritu Santo que haga la obra en los corazones de los hombres, la obra de conversión, la obra de iluminación. En todo esto, pues, es menester continuar con esta tarea, que no solo es una tarea de Pablo, no, fue una tarea de Pablo, una tarea encomendada a Timoteo, también es una tarea dada a todos los que somos creyentes en Jesucristo. ¿Sí? Que el Señor siga estando allí como lo expresa el apóstol Pablo. El Señor esté a nuestro lado, que sea Él que nos dé fuerza para cumplir la predicación y muchos oigan, ¿verdad?, del mensaje salvador en Cristo.
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Prediquemos la palabra de Dios que trae salvación y nos da entendimiento, ¿verdad?, en cuanto a la manera como Dios quiere que viva y por la cual se nos da a conocer el plan redentor de Dios. Pues está escrito que Dios envió al mundo a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra está allí, ¿verdad?, para que sepamos que tenemos esperanza, y esta esperanza está en su amado Hijo Jesucristo, al cual esperamos, dice, en su manifestación y en su reino. A Dios sea la alabanza y la adoración y la gratitud por concedernos conocer de su palabra, y ahora por darnos esa confianza y esa encomienda de darlas a conocer también a otros. Amén.